don Roger Matos Lazo. Y él me dijo, vale la pena, don Alejandro, que usted escriba su primer libro. ¿Usted se considera un escritor? Mi motivación de escribir no es financiera. No, ¿a qué tiempo se le ocurrió decir usted, quiero escribir algo, quiero ser escritor? Esto fue algo espontáneo. Recuerdo que una vez estaba estudiando un curso de computación y el maestro dijo, escriban un texto, cualquier texto, esa va a ser la tarea. Hombre, ¿para qué voy a copiar un texto? Dije, mejor voy a hacer uno de mi propia inspiración. Y hice un párrafo más o menos de unas 20 líneas. Y se la llevé al maestro, magnífico, y papá me la calificó bien. Con el tiempo, como al año, encontré la hoja yo. Y entonces yo tengo un amigo que es come libros. Un hombre que lee, lee, lee. Y le enseñé yo el texto. Y le digo, decime vos, le digo yo, quién escribió este texto. Y lo leyó. Yo te puedo asegurar, me dice que ese texto lo escribió Gabriel García Márquez. Y me quedé sorprendido, porque decís vos, es por la forma que se expresa, me dice. Entonces, hombre, voy a estudiar a Gabriel García Márquez. Y así fue como comencé a leer los libros de Gabriel García Márquez. Porque anteriormente yo había leído muchísimos libros, pero casi todos estaban relacionados a la política, estaban relacionados al materialismo histórico, pero no me había salido de ese mundo. Ese fue el primer chispazo, como el focazo, que me dijo, mira, entonces comencé a escribir un sinnúmero de cosas, pero yo lo hice con el objetivo de dejar esos escritos para que mis hijos los vieran cuando yo ya no estuviera y dijeran ellos, hombre, cómo se sacrificó mi papá, cómo luchó por lograr su objetivo y por lograr que nosotros tuviéramos una vida mejor, hasta que apareció un amigo y me dijo, no, hombre, esto es para un libro, me dice, ya te voy a conectar con la persona, y así logré hacer un contacto con don Roger Matos Lazo. Y él me dijo, vale la pena, don Alejandro, que usted escriba su primer libro. Y así surge La travesía de un emprendedor. La travesía de un emprendedor. Sí, ¿En qué año? Es una vivencia. Esto fue, mire qué increíble que hasta la fecha de este libro, pero fue en el 2002. 2002. Sí. En ese año lo publicó. En ese año lo publiqué. Pero yo lo empezó a escribir. Lo había escrito como el 2005. Había escrito y tenía el material ahí. Lo escribió, lo publicó 7 años después. Exacto. A partir de allí, yo dije, bueno, esta es mi historia. Tal vez a nadie le importe, ya. Pero necesito escribir algo que sí esté orientado a que las personas puedan reflexionar. Porque eso es lo que pasa. Sí. Muchas personas no es que sean haraganes mentales. No. A veces no reaccionan porque uno de los, que usted acababa de mencionar, uno de los factores importantes para que el ser humano no despierte sus capacidades es la tecnología. La tecnología lo saca del mundo real a usted y lo transporta a mundos externos que al final pues de poco le van a servir. Voy a escribir algo relacionado. Y así salió Del seno de la pobreza a la cima de la riqueza, que es un libro con una mayor estructura. Es un libro orientado directamente aunque es parte de mí. Es una autobiografía, pero a la vez expresa una reflexión. Exacto. Una enseñanza. Una enseñanza, eso es la palabra, pues. Es una forma de motivar a los jóvenes inclusive, para que puedan emprender su proyecto. Me imagino que usted dice que leyó muchísimos libros, el materialismo histórico, Karl Marx, todos esos los tiene, pero ¿cuál es el escritor que usted puede decir, este me marcó la vida? Mire, esta pregunta es como un poco complicada para mí, porque la verdad es que yo he leído varios actores, pero yo puedo dividir. Gabriel García Márquez lo he estudiado bastante, casi toditos sus libros los he estudiado. Pero también Miguel de Cervantes me encantó. Pero es increíble. Yo me resistía a leer los libros de Albert Kiyosaki. Y resulta que tuve la oportunidad de leer a Albert Kiyosaki y me llamó la atención la parte financiera. Aunque tal vez no esté 100% de acuerdo con él, pero sí me llamó la atención por sus reflexiones. Y yo creo que como yo no tengo una línea literaria marcada, la parte financiera fue motivada por Albert Kiyosaki.
Pero ya lo que tiene que ver con otro tipo de literatura, me encantó, me fascinó Gabriel Ajá. García Márquez. De hecho, esa observación que quería hacer. Cuando yo leía este libro, del seno de la pobreza a la cima de la riqueza, le encontré un poco de parecido en el sentido de que, de la forma en cómo expresa las ideas. Hay escritores que son bastante directos en decir las ideas. Correcto. Usted generalmente utiliza casi que un lenguaje, un estilo poético. Le Prosa, pone un poco de prosa, exactamente, correcto. prosa es la palabra exacta, un poco de prosa a las ideas, recuerda su pasado incluso en estilo de prosa, la imaginación la hace volar. Cuando lo leí, yo dije, esto me hace un poco de idea, ajá, al realismo mágico de Gabriel García Márquez, y dije yo, entonces vamos a hacerle esta pregunta, pensando, dije yo, a lo mejor García Márquez ha marcado un poco su vida. Sí, claro que sí. Es que yo considero que cuando uno va a escribir es como cuando uno se va a comer un plato de comida. Yo tengo que ponerle el sabor. Me imagino que a otra persona, si es que lo quiero para venderlo, Ujú. a la otra persona le va a gustar. Escribir en prosa no es porque lo haya practicado, no es porque haya leído tanto a Gabriel García Márquez, sino que a mí me gusta ponerle ese sabor. Pero si usted analiza en los libros, pues yo aterrizo muchísimo en la parte geográfica de mi lugar de Sí, es muy nacimiento. explícito en los detalles. Exacto. A mí me gusta describir el lugar Sí. y siempre lo hago no en un mundo imaginario, sino en un mundo Ujú. real. Es como ubicar al lector en la escena, de modo que el lector se imagine. En el libro usted habla de don Julián, ya vamos a hablar de él. Correcto. Entonces usted habla del señor, cómo bajaba desde su casa, lo que hacía. Otro puede decir, bueno, yo conocía a un señor que se llamaba don Julián y contó este cuento, pero Exacto. usted enfatiza en que había que darle un puro para que le pudiera cantar un cuento. Correcto. Entonces, todos esos Sí, detalles son bastante explícitos, ¿no? Y si usted así se es. fija, cuando Gabriel García Márquez escribe, él también es muy explícito en los nombres. Así es. Dice incluso cosas que uno puede decir, está de más, pero es su estilo de escritura y a la vez le da ese que usted lo llama sabor, ¿no? Ese Correcto. sabor que lo hace diferente y que a la vez lo hace atractivo a la persona. Y hay un aspecto importante sobre esto. Varias gente me lo ha hecho saber y me encanta, pues, me encanta. Y es que ellos me dicen, a mí me gusta leer tu libro porque es sencillo, tener un lenguaje tan sencillo que uno no tiene que andar imaginándose qué es lo que estás diciendo, Sí. sino que te lo decís ahí, hablas de tu familia, mencionas los nombres de las personas y nosotros los imaginamos que están allí. Exactamente. En una entrevista cuando a Gabriel García Márquez le preguntaron que si algún día visualizaba sus libros en una serie y él dijo que no, porque era quitarle el poder de la escritura, que es el poder de la Ah, imaginación. claro, Decía él, cada escritor que ha leído Cien años de soledad tiene una imagen de Aureliano Buendía, correcto, que es diferente a la del otro. así es. Esa originalidad te la da solamente los libros. En cambio, la televisión ya te va a dar un Aureliano Buendía, una cara de Aureliano Buendía hecha. Es Así decir, es, hecha, lo que la más grandeza, sintético, más sintética, exacto. así La es, grandeza del libro es que te hace volar la así es. imaginación y vos te la imaginás, decía él, Aureliano Buendía a un señor que quizás viste en tu comunidad. Y Ujú. vos, Aureliano Buendía se me parece a fulano A de tal. fulano, Y correcto, cuando es ese fulano de tal, te acordás de Aureliano Buendía. así es. Esa es la grandeza de la escritura. Así es. Ahora, la descripción de los personajes es algo muy importante porque la persona se lo graba en la mente cuando entra y encuentra el personaje. Entonces se lo graba. Y si el actor del libro lo describe verdaderamente como es, ¿no? Entonces se va a identificar el lector. Incluso va a encontrar personas que o a veces uno conoce, por ejemplo, este don Julián que usted conoce, yo lo asocio con un personaje que también conozco de mi comunidad, que también contaba historia. Ujú. Entonces, usted lo pone en él, pero cualquier lector lo va a aterrizar en otro personaje. Exacto, así es. Lo va a hacer, Y ese es el objetivo. ese es el objetivo Sí, de eso. ¿Usted se considera un escritor? sí, 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 por una sencilla razón. Me decía don Roger Matos, escribir un libro no es fácil. Se necesita, si es fantasía, tener imaginación. sí. Si es una historia, saberla contar. Y es difícil, pero no te convierte en escritor. Cualquier persona puede escribir un libro de su vida, pero allí se quedó.
Pero cuando vos escribís 2 libros, ya podés decir que sos un escritor, porque ya son 2 libros y te tienen que considerar un escritor. Pero cuando vos escribís más de 2 libros, nadie puede dudar de que vos sos un escritor. Entonces, no es que yo lo diga, soy un escritor, sino que los hechos lo dicen. 3 libros. Tengo 3 libros, voy a editar uno ahorita Viene el cuarto. en noviembre, es el 4.º, y a mediados del próximo año, pues quiero editar otro libro. Sí, además que quiero hacer unos 2, 3 libros que tengan que ver con las finanzas personales, que es mi materia favorita. En tiempos que la escritura está casi obsoleta, que usted va a las bibliotecas y casi no hay pocas personas leyéndose un libro, en el tiempo en que los jóvenes van viendo una serie y no van leyendo un libro, por ejemplo en obuses, como pasaba antes, en tiempo en que los negocios de libro incluso son los menos rentables, ¿qué le motiva a escribir a usted? Mi estimado amigo, allí difiero un poco, porque la verdad es que si los ubicamos en Nicaragua, pues sí. Sí, claro. Pero la historia nos dice, Nicaragua nunca ha tenido buenos lectores. Si no, véalo, no hay periódico en Nicaragua. Nadie quiere leer del periódico. Porque Nicaragua no tiene una cultura de lectura. No se promueve en los colegios, no se promueve en las actividades sociales. Cuando usted va a hacer el lanzamiento de un libro, llegan sus amigos le compran su libro. No lo leen. Y tal vez no lo leen. Entonces lo ocupan para nivelar ahí el ropero. En los años 70, cuando todavía pues yo era un chavalo, se quiso impulsar, se quiso motivar la lectura, porque en los kioscos de los parques usted iba a encontrar paquines, novelas. Es más, yo tuve el gusto de andar una novela en la bolsa de la camisa. Eran libros de bolsillo. Eran unos libritos de bolsillo, novelas del Llanero Solitario, novelas de Estefanía, novelas vaqueras bonitas. ¿Y qué hacía uno? Se las intercambiaba. Oye, ¿qué novela andas? Ando tal, esa no la he leído. Tomá, y esta tampoco la he leído. Y se la intercambiaba. Eso era bonito. Pero la tecnología ha venido a dar al traste con eso. Pero, si usted se va a España, en España esperan los libros que están saliendo como una cartelera de cine. Vamos a ver, hoy hay una presentación del libro en tal lugar, y la gente va y lo compra, y no importa si sea bueno o sea malo. Ella se va a dar cuenta cuando lo lea. Y va a decir, este libro es malo, este libro no es bueno, porque son buenos lectores y saben analizar. Inglaterra, Francia, todos esos libros. Y si no, miremos a Kiyosaki. Kiyosaki se ha hecho rico haciendo libros. Entonces el problema es en Nicaragua. Pero mi motivación de escribir no es financiera. Yo mis libros no los escribo. Si yo escribiera libros para vivir de ellos, me muero de hambre, porque no voy a vender los libros. La receptividad hacia la lectura de los jóvenes nicaragüenses es increíble. Pero considero que este puede ser un patrimonio para mi familia, puede ser un patrimonio para mis amigos, la historia, y para la historia de este país. Porque todos los libros tienen sabiduría. Mire, por muchas caballadas que una persona ponga en un libro, tiene algo de sabiduría. Y si usted sabe escoger cuál es lo que a usted le interesa, lo va a encontrar. No todos, pero muchos escritores, por ejemplo, sus libros fueron un éxito hasta que ya no existían. Así es como las pinturas. Ajá, exactamente.